Bueno, vamos a darle lectura al libro eclesiástico de Siracida, o del eclesiástico, es decir, doctrina para los congregantes. Este libro es conocido con dos nombres. El primero recuerda a su autor, Jesús, hijo de Sirac. El segundo, la acogida que le ha dispensado el pueblo cristiano a lo largo de los siglos, se le consideraba como un compendio de sabiduría práctica, y más elaborado y más ordenado que el libro de los proverbios. El eclesiástico significa el libro de la iglesia. Prólogo del traductor, que habla de precisamente lo que decías, que está basado según la ley. Dice: muchas e importantes lecciones se nos han transmitido por la ley, los profetas y los otros que le han seguido, por las cuales bien se debe encomiar a Israel por su introducción y sabiduría. Mas como es razón que no solo los lectores se hagan sabios, sino que puedan también estos amigos del saber ser útiles a los de afuera, tanto de palabra como por escrito. Mi abuelo Jesús, después de haberse dado intensamente a la lectura de la ley, los profetas y los otros libros de los antepasados, y haber adquirido un gran dominio en ellos, se propuso también al escribir algo en lo tocante a la instrucción y sabiduría, con ánimo de que los amigos del saber lo aceptaran y progresaran más todavía en la vida según la ley. Según la ley, está muy bueno. Sí, lo tengo con otro tipo de traducción. Sí, está muy bueno. Dice: así fue como mi abuelo Jesús se aplicó durante toda su vida, fíjense bien, al estudio de la ley. Dice, de los profetas y de los demás libros de nuestros antepasados. O sea, incluye toda la Tanaj y toda la Torah. Después de haber adquirido un gran dominio de ellos, se decidió también a escribir algo sobre estos temas de doctrina. Es como si tú estudiaras y dices: voy a aplicar todo, cómo aplicar según la palabra, para que los amantes del saber pudiesen a su vez dedicarse a este y llevar una vida mucho más conforme a la ley. ¡Qué hermoso! Están invitados a leerlo con benevolencia y atención. Sean indulgentes y con aquellos lugares donde, a pesar de todos nuestros esfuerzos para traducir bien, pareciera que no logramos acertar en tal o cual expresión. Este libro lo escribe Siracides para sus generaciones, para que se basen según la ley. Ahora sí, vámonos a capítulo 28. Yo tengo un título aquí que dice: no guardes rencor. El rencor. El 1 lo de la verdad. Y está por inicio en el 30 y luego empieza el 1. Y dice así: odio y cólera son dos cosas abominables en las que se destaca el pecador. ¿Qué es lo que destaca un pecador? Rencor e ira. El odio, ira, ¿qué es la cólera? Odio, rencor. O sea, que el pecador es el que odia y guarda rencor. Poniendo en lo primero de la lista es: no guardar rencor, no odies. Ahora sí, versículo 1 de 28. El que se venga experimentará la venganza del Señor. Él le tomará rigurosa cuenta de todos sus pecados. Así es. 2. Perdona a tu prójimo el agravio, y en cuanto lo pidas, te serán perdonados tus pecados. Nos da Mateo 5:23. ¿Quieren darle lectura? También Mateo 6:12. También está 6:12. Amén, a 5:23. Dale lectura. Dice: por eso, si estás llevando tu dádiva al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu dádiva allí enfrente del altar y vete. Primero haz las paces con tu hermano y luego, cuando hayas vuelto, ofrece tu dádiva. Perdona a tu prójimo el daño que te ha hecho, así cuando tú lo pidas te será perdonado sus pecados. Lo mismo lo dijo Jesús.
Así es, dice, y perdona nuestras deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Padre nuestro. Adelante, el versículo que sigue, el 3. ¿Cómo? ¿Un hombre guarda rencor a otro hombre y le pide a Dios que lo sane? O sea, guarda rencor y pide sanidad. 4. Dice así: no tiene misericordia con otro hombre, su semejante, y suplica por sus propios pecados. No tienes misericordia con otro, que es tu semejante, y suplicas por tus propios pecados. A ver. Te comentaba eso, ¿no? Que por ejemplo que nosotros decimos, Señor, ¿por qué ellos tienen más? En lo que estamos diciendo de que pides y no recibes. Y todo el tiempo estás viendo, es que ellos los bendice, a ellos les responde, a ellos les dice, y a mí, ¿por qué no, Señor? Pero tú, cuando ves una necesidad, ni respondes, ni ayudas, ni haces, ni nada. Quieres que yo te dé, pero tú no eres capaz de dar. Tú pides una misericordia que tú no eres capaz de dar. Y un perdón que tú no Que sabes. tampoco das. Versículo 5, fuerte y claro, por favor. Si él, débil, pecador, guarda rencor, ¿quién le concederá, le conseguirá el perdón? O sea, no tienes poder. Eres débil y eres pecador y todavía le agregas que guardas rencor. ¿Quién te va a conseguir el perdón? ¿Quién te conseguirá perdón? Aquí dice, el que solo es carne guarda rencor. ¿Quién obtendrá el perdón de sus pecados? O sea, te lo maneja más como en la carne, no en lo espiritual, o sea, enfocado al mundo, ¿no? Por eso lo maneja como débil y pecador. O sea, eres débil, pecador y todavía guardas rencor. O sea, y fíjense cómo empieza. Odio y cólera son dos cosas abominables en las que se destaca el pecador. Es algo despreciable. Odias y te enojas, eres iracundo, eres algo despreciable. Y te está diciendo, eres carne, eres pecador, es decir, se destaca en ti esas dos cosas. Porque eres, aparte de que no tienes fuerza, eres igual que los demás. Eres pecador, es decir, eres iracundo y odioso. Y todavía le agregas guardar rencor, por favor. ¿Y quieres ser sanado? Por favor. Versículo 6. Bien. Acuérdate de tu fin y deja de odiar. Acuérdate de la corrupción y de la muerte y sé fiel a los mandamientos. ¿Y sé fiel a qué? A los mandamientos. O sea, acuérdate de cuál va a ser tu fin. Recuerden que aquí todavía no había la resurrección tal cual como la conocemos. Pero él te está guiando a que guardes los mandamientos. Te había promesas. 7. Acuérdate de los mandamientos y no guardes rencor a tu prójimo. Acuérdate de la alianza del Altísimo y pasa por alto las ofensas. No tengas rencor a tu prójimo y piensa en el pacto con Dios. Y olvida. De hecho, la doctrina judía te enseña que no tomes en cuenta el agravio. ¿Se acuerdan de ese tema también? Que lo vimos, no tomes en cuenta el agravio, no tomes en cuenta lo que tu hermano te está haciendo, no lo tomes a mal, tómalo como que ni cuenta se dio. Ese fue el último tema que tocamos. Sí, el último tema que tocamos con el otro grupo. Y yo les decía a mis hijas, por ejemplo, el de, ¿por qué decía Jesús que pusieras la otra mejilla? Dice, no estás exento de que te vayan a golpear. Y todavía aún así te dice, pon la otra mejilla. ¿Por qué? ¿Por qué la vas a poner? Si tú ya tienes rencor, ¿qué haces cuando te dan la primera cachetada? Pues tú das la siguiente, ¿no? Pero en ese caso ya es, no guardas rencor, no guardas agravio y pones la otra mejilla. ¿Qué les hace no poner la otra mejilla? Yo recuerdo a mi hijo, era muy pequeño, y venía un niño más, le doblaba el peso, eran de la misma edad, pero le doblaba el peso. Y aparte de que le doblaba el peso, era un niño
que le gustaba golpear. Era tan agresivo que nada más llegaba, se paraba y lo empujaba y lo tiraba, y el otro no podía apenas levantarse. Entonces ahí entramos en el choque de la doctrina con el enséñale a tu hijo a defenderse, y eso es gravísimo. Es que no se deje, es que no es correcto. ¿Qué nos dijo Jesús? Pon la otra mejilla. ¿Qué nos está diciendo aquí Siracides? Basado en la ley. Olvídate de la ofensa. ¿Qué hace un judío normalmente cuando lo van a golpear? Hazte bolita. Y cuídate, cuando acabe de golpearte, échate a correr. Como dicen aquí en México, ¿no? Vieja al último. Más vale aquí. Hazte cochinilla. No respondas el agravio. Ellos no responden. ¿Por qué no responden? Porque la doctrina basada en las escrituras, lo que Jesús enseñó, también está basado en la Torah, que es tu hermano, es tu prójimo, y si él te está golpeando es porque Dios, Hashem, así lo dispuso. Tú no tienes por qué responder, porque es un juicio a ti y estás siendo golpeado porque así fue la voluntad de Dios. Recuerden que todo es supervisado por Dios. Entonces ahora cobra sentido el pon la otra mejilla, ¿cierto? Si es un juicio de Dios y vienen y te golpean, no te vas a enojar con el que te está golpeando. Literalmente vas a mirarlo y vas a saber que es la mano que está ocupando Dios para golpearte y corregirte de tu mal camino. Y ciertamente debes de agachar y poner la otra mejilla y decir: soy merecedor del castigo. Parece locura, pero es lo que enseña la Torah. No debemos, porque todo viene por voluntad de Dios, y si es voluntad de Dios debemos de recibirlo con alegría. Por eso cuando nos enfermamos nos han puesto nuestro orgullo muy en alto, porque ciertamente, y ya se los había comentado en una ocasión, si nosotros entramos al vagón del metro y supongamos una señora entra al vagón del metro y no tiene asiento reservado, ¿lo pide? ¿Por qué no lo pide? Porque no tiene derecho. No tiene derecho. Pero si ves que tiene asiento reservado y dice así, y viene, entra embarazada, ¿qué dice? Con permiso, o levántate. Y todavía con cierta agresividad, cierto despotismo, cierta altivez. ¿Por qué? Está reservado para mí. Y te levanta, O sea, te levantas, estés como estés. ¿Por qué? ¿Por qué cuando no hay un letrero no dicen nada? Se quedan a un lado y dicen, de modo, a ver si el joven o el anciano o el señor o la señora que está ahí sentada me da el asiento, porque estoy cansado. No nada más el que está reservado, sino los demás, aunque no tenga letrero de reservado. Alguien que se compadezca por esa mujer. Y es la escuela que te empiezan a dar, ¿no? Empiezan a enseñarte tus derechos, a lo que tú tienes acceso, y ahí es donde empezamos a levantarnos, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que en esa mujer hubo? Su derecho. Su derecho. Lo que la doctrina nos dice, el derecho te lo da el Señor. También Santiago habla respecto a eso. No llegues y te sientes en los primeros lugares y te digan, híjole, con permiso, es que estaba reservado para otra persona, y seas humillado. Mejor vete y siéntate al fondo, o sea, no tomes en cuenta donde te alcanzaste, siéntate. Y que el mismo Señor mande y envíe y te digan, es que tú no vas ahí, tú vas en el primer lugar. Que levante tu cabeza y no la levantes tú, porque eso es vergonzoso. Llega a todo lugar sin derechos, aún en tu propia casa, porque tus derechos, el exigir tus derechos ha orillado a tanta agresión, tanto
tanta falta de respeto, tanta agresión. Entonces, con la otra mejilla es que sabes que no tienes derecho y por eso ese exceso de derechos y ese exceso de respeto que nos amamos nos orilla a la enfermedad, porque no podemos perdonar nada y queremos que Dios nos perdone, como lo estás describiendo aquí. Quieres perdón, pero tú no perdonas a tu prójimo, tú no perdonas el agravio y tú sí quieres ser perdonado. Lo que pasa es que tienes tu ego y tu estima muy en alto y al altivo Dios lo mira de lejos. ¿Eso es Torah? Entrarían digo, sin ánimo de ofender, ¿no? A los gays. A ellos les han levantado mucho su ego, su ánimo, los derechos humanos. Les han dicho que ellos tienen derechos de todo y que ellos... No simplemente los gays, los niños dentro de las escuelas ya golpean a los maestros, ofenden a los maestros, les dicen groserías y no pueden hacer absolutamente nada porque pierden su trabajo. Les dieron un exceso de derechos. Asimismo, la mujer también ya tiene exceso de derechos. Digamos, en los vagones del metro, todo medio metro es de la mujer y sin embargo se meten en lo que debería de ser lo justo, vagones de hombres. Sin embargo, se meten con los hombres y todo y quieren el asiento. Exigen su derecho, les dieron muchos derechos. O sea, se espantan de un machismo y caen. Comentaban apenas en internet, no le des el asiento a una mujer porque es ser machista, porque tú le estás diciendo que ella es más débil que tú. Entonces eso es machismo, no le debes dar el asiento a la mujer. ¿Les parece justo? No. ¿Por qué no? ¿Sería lo justo? No, pero hay una... Sería lo justo en base al machismo y al feminismo. Porque, ¿por qué el hombre sí puede hablar? ¿Por qué el hombre sí puede ocupar el lugar? ¿Por qué yo no? Yo soy igual que él. Ok, el hombre puede ir parado, entonces tú también puedes ir parada. En base a ese contexto. Sí. Igualdad. La igualdad. Que es tanto pelea, pero ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Caballerosidad. La caballerosidad, esa es La educación. La educación. Que tú vienes a servir y también uno como mujer ve a un abuelito que va entrando y que el pobre apenas puede, tú como mujer te paras, o sea, no es que se pare el hombre, se pare la mujer, es por educación, porque le cedes a tu prójimo el lugar. No se considera el más débil o al que ves que tiene la necesidad, tú te levantas y yo estoy más fuerte que él, adelante, descanse. Eso es educación, eso es ver por tu prójimo. Nada más les estoy dando el ejemplo del machismo basado en el feminismo. Que conveniente es que quieren machismo a su conveniencia. De hecho, en el trabajo se ve mucho, porque ganan, bueno, en donde yo laboro, hay mujeres que trabajan, pero no quieren tener la misma carga de trabajo que nosotros llevamos. Para llegar y bajar sus tinas, quieren que alguien les ayude a bajar o que les pongan a alguien para que bajen. Todo depende de las circunstancias, porque hay mujeres que yo he visto que de verdad merecen el sueldo más alto que el que los gana. Pero en este caso, obviamente, ¿quieres igualdad? ¿Quieres una igualdad de sueldo? Pues haz lo mismo que el hombre hace. Y he visto mujeres muy capaces y no debemos de perder de vista que venimos de una mujer. Tanto como hombres, tanto como mujeres, también tienen un padre que hay que respetar. Entonces, lo que aquí nos está enseñando, respeta a tu prójimo, piensa en el pacto con Dios, en sus mandamientos y olvídate de la ofensa. Versículo 8. Bien, lo doy lectura yo. Mantente alejado de las peleas y cometerás menos pecados, porque el hombre iracundo, colérico, enciende las peleas. 9. El pecador siembra la perturbación entre los amigos y hace cundir las desavenencias entre los que viven en paz. Ok, entonces siembra la perturbación. El pecador, recuerden que el pecador
viene coronado con enojo, ira y odio. Por eso, la palabra pecador, que aquí como nos lo está describiendo Siracides, es alguien iracundo y que guarda mucho rencor, odio. El Perdón, valor Jess. del fuego depende del combustible. La pelea aumenta según las pasiones. Mientras más poderoso es un hombre, más se enoja. Mientras más rico, más monta en cólera. Aquí lo que yo les estaba diciendo, más orgullo, más poder, más exiges. Entonces, si nosotros queremos el favor de Dios, ¿qué debemos de hacer? Por eso la palabra humillarse. ¿Recuerdan el estudio que acabamos de pasar? Humillarte es aceptar tu condición, somos iguales y sométete a la mano de Dios. Porque si no te sometes, te levantas la cara y te dan el primer cachetadón y tú, en lugar de bajar la cara, retas al Creador. Entonces te puede venir algo peor. Entonces no puedes retar al Creador. Si tú recibiste un golpe, tú recibiste un agravio, no lo tomes en cuenta del que le está siendo usado. Entonces, entre más poder tienes, entre más derechos tienes, porque ¿dónde viene la agresión hacia las mujeres? ¿De dónde nace? De la pertenencia, del derecho. Dice, es mi mujer, y yo le puedo hablar así, es mi mujer, ¿se dan cuenta? Tus derechos te hacen violar las reglas, te hacen romper el pacto con Dios, te hacen pecador, iracundo y rencoroso. Entonces, aguas las parejas, aquí te lo están mostrando. Entre más autoridad tienes, más odio, más rencor, más pecador te vuelves. No permitan que eso se introduzca dentro de sus matrimonios. Sáquenlo, porque rompen el pacto del mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. 11. Una discusión imprevista enciende la mecha. Una pelea repentina hace correr sangre. Por eso es mejor no discutir. Y fíjense bien, el 12 te sigue explicando el mismo problema. Sopla una llamita y el fuego arde, escúpele y se apaga. Ambas dependen de tu boca. El control, ¿se acuerdan del control de la lengua en el libro de Salomón? Que estuvimos leyendo, que le decía, yo traje la leche. Le decían los pies, sí, pero no la podrías cargar. Decían las manos, sí, pero no podrías llegar si no fuera por mí. La cabeza yo lo diseñé y el corazón y todo el mundo. Dice la lengua, ¿quieren ver que yo tengo todo el poder? Llegó ante el rey y le dijo, es leche de perra, no es de leona. No le dijo que no era de leona, nada más le dijo, es leche de perra. Y automáticamente lo mandaron lo iban a matar. Lo iban a colgar, y antes de ser colgado pidió clemencia, hablar con el rey. Y le dijo, rey, señor rey, ¿no sabe que también a la leona se le dice perra? Entonces sí es leche de leona, sí, claro. Y todo el cuerpo le agradeció la lengua diciendo, tú tienes el poder. Precisamente aquí te lo está diciendo. O soplas o escupes y la apagas. En ti está. Le decía, ya te molestó, mejor cálmate y guarda silencio, ya no sigas la discusión. El perder es ganar. El mundo al revés. 13. Malditos sean el chismoso y el falaz, ruina de tantos bien avenidos. ¿Qué mandamiento es ese? No levantarás No falso levantarás testimonio. Noveno mandamiento, maldito el hombre calumniador. También nos lo explica Santiago, que está hablando, capítulo 3, nos habla de la lengua, el mismo tema. Cuidemos nuestra lengua. Versículo 14. Muchos ha perturbado la calumnia, dispersándolos de país en país, destruyó ciudades fortificadas y derribó poderosas dinastías. Grandes familias. Porque aquí habla de lengua triple. El 13 dice, al soplón de lengua doble, maldícele, que ha perdido a muchos que vivían en paz. Y el 14 dice, a muchos sacudió la lengua triple. Las terceras personas.
No nada más, Envenenas. o sea, no nada más estás dentro de tu casa. ¿Cómo representa una tercera persona? Agravias a otras terceras personas. Introduces, o sea, la lengua Es como triple. el que No mete- nada más es, perdón, no nada más eres tú, sino agredes a tu prójimo. Tú, y enciendes y abarcas a terceras personas. O sea, es el que mete discordia. Yo llego y te digo, ¿sabes qué, Alfredo? Fíjate que Uriel está haciendo esto. Ahí ya metí discordia con La discordia, lo que estudiamos del mandamiento 9. La lengua cizañosa, mentirosa, venenosa, que también Santiago capítulo 3 lo explica. 15. La calumnia hizo que se repudiaran a valientes mujeres y las privó del fruto de sus trabajos. La calumnia, el violar el 9 mandamiento. ¿Sí? No darás falso testimonio contra tu prójimo. 16. El que le prestan atención no tendrá más reposo, ni vivirá más en paz. No descansas si prestas atención a los chismes. Si tú no estás consciente y tú no eres nadie para juzgar a tu prójimo, por eso no recibes perdón. 17. Un latigazo deja una herida, una lengua suelta rompe los huesos. Una lengua rompe huesos. Qué tremendo. 18. Muchos cayeron por la espalda, pero más numerosos aún son por la espada, pero más numerosos aún son las víctimas de la lengua. Sí. De hecho, las guerras, y lo vimos también en Santiago capítulo 4, que nos está expresando que viene de las envidias y codicias y ardes y provocas guerras. Entonces, 19. Feliz el hombre que ha permanecido fuera del alcance, no conoció su enojo, su furor, que no soportó su yugo ni arrastró sus cadenas. 20. Porque su yugo es un yugo de hierro y sus cadenas de bronce. 21. Muerte funesta, la muerte que ella da. El Seol es preferible a ella. Más vale descender a la morada de allá abajo, dice. El Seol, la muerte, la tierra, el Seol. la sepultura. No te vas al purgatorio, no vas. Preferible estar en el Ese estudio lo vamos a volver a estudiar, lo vamos a volver a publicar, que es ¿dónde vas cuando mueres? Cuando duermes. Vamos a repasarlo. 22. Mas no tiene poder sobre los piadosos. En su llama no se quemará. Sobre los piadosos hay protección. 23. Los que abandonan al Señor caerán en ella. En ellos arderá y no se apagará. Como un león se lanzará contra ellos, como una pantera los desgarrará. 24. Tú rodeas tu campo con una cerca de Espinas. Y pones bajo llave tu plata y tu oro. Es decir, tú proteges lo que es tuyo. Pero, el 25. Hazte balanza y peso para tus palabras. Pon a tu boca puerta y cerrojo. Te la regresa y dice, tú rodeas tu campo con cerca de espinas, o le pones vidrios molidos arriba, o pones alarma. Hoy en día pones bajo llave tu plata y tu oro, pero para tus palabras hay que pesarlas, hay que balancearlas, hay que pensar antes de actuar. Colócale a tu boca puerta y candado. O sea, hay que pensar antes de hablar. El tonto luego contesta, y el sabio piensa su respuesta. 26 y último. Que tu lengua no te haga dar un mal paso, no sea que caigas ante él que te aceche. Perfecto.
Hables a la ligera, ¿no? Que tus palabras no te hagan caer ante tu adversario. Cuidémonos de la lengua, que va muy de la mano con Santiago capítulo 3 y va muy de la mano con el estudio que hicimos. Perdón. Santiago 4:4, ¿no? Sí, Santiago 4. Capítulo 4 y el 9º mandamiento. Violamos el 9º mandamiento. ¿Se dan cuenta cómo está basado dentro de los mandamientos? Es Torah. O sea, el hecho de que Santiago, el judío, no lo quiera reconocer, él era un judío. Si no me equivoco, era un judío ortodoxo, respetuoso de la Torah, respetuoso de la ley mosaica. Por eso escribe sus cartas de esa manera. No es de desecharse, todo lo contrario. Es totalmente doctrina de la Torah. Así como acabamos de escudriñar o acabamos de leer, darle lectura a Siracides capítulo 28.